Bien, vamos a ver el libro de Juan. Vamos a analizar el capítulo 3. El capítulo 3, Jesucristo aparece en una conversación con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era una persona muy estudiosa de las Escrituras. Era una persona, como dice el versículo 1, vamos a leerlo, dice, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjense que esta persona no era cualquier persona, era una persona de las élites altas en cuanto al conocimiento de las escrituras. Acuérdense que en ese tiempo el conocimiento de las escrituras para los judíos solamente era hasta dónde, desde Génesis hasta dónde, antes de que Cristo, bueno, hasta que Cristo vino aquí a la tierra, desde Génesis hasta Malaquías, es decir, el Antiguo Testamento. Lo que hoy en día los judíos, al no aceptar a Jesús como el Mesías, ellos están esperando otro Mesías y nosotros sabemos que ese es el anticristo, según las profecías bíblicas y lo que Dios establece en su palabra. Pero los judíos, no todos, pero en su mayoría, han rechazado a Jesús como el Mesías y ellos solamente se quedaron hasta el Antiguo Testamento. Entonces ellos eran personas muy conocedoras de las Escrituras y se encuentra Jesús con esta persona y tiene una conversación muy curiosa que ya muchos de nosotros la hemos visto. Y quiero que nosotros hagamos un análisis en cuanto al nivel de conocimiento de Nicodemo y el nivel de conocimiento que nosotros como cristianos tenemos en cuanto a Jesús. Vamos a analizar un poco sobre esto. Vamos a ver el verso 2. Este, o sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí significa maestro. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le responde lo siguiente en el verso 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te digo, pues os es necesario nacer de nuevo. Verso 8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si te he dicho estas cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo las cosas celestiales? Nadie subió al cielo jamás, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta que a mí me preocupa, no lo digo tanto por nosotros, eso espero, sino por las personas que no le han entregado su vida a Jesús, es la siguiente. Jesús le responde en el verso 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Fíjense que Jesús está teniendo una conversación con un maestro, un conocedor de las escrituras. Pero ¿qué le dice Jesucristo a Nicodemo? Lo que te acabo de explicar de nacer de agua y de espíritu, tú siendo maestro no lo entiendes. ¿Cómo puede ser posible que tú seas maestro y no entiendas esto que para Jesús es tan básico? Nosotros cuando le preguntamos a las personas que dicen conocer a Jesús o que dicen ser de Jesús y las personas dicen, yo soy
pertenezco a Jesucristo, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, pero tú le haces la pregunta, ¿qué significa para ti nacer de agua y de espíritu? Las personas no saben qué responder. Y a las personas no saber qué responder, estamos prácticamente a un nivel peor que el de Nicodemo. Si Nicodemo, siendo maestro, no sabía lo que significaba, ¿qué será de las personas que no tienen conocimiento de nada de las Sagradas Escrituras, sin ni siquiera conocer las Escrituras, y Dios les preguntan qué significa nacer de nuevo, ellos no sepan qué responder? ¿Qué nos muestra eso? Que nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación, el deber de escudriñar las Escrituras hasta entender lo que estamos leyendo. Porque el problema que tenemos muchos de los cristianos es que leemos las Escrituras ya cuando nosotros recién le entregamos nuestra vida a Jesucristo. ¿Con qué emoción leemos la Biblia? ¿Con qué emoción buscamos de Dios? ¿Con qué emoción oramos? Pero cuando ya va pasando el tiempo, como que esa emoción va bajando un poquito, va mermando. Y ya empezamos a leer las Escrituras, empezamos a orar, ya no por pasión, ya no por amor, el primer amor, sino que ya lo hacemos por compromiso, porque tengo que hacerlo el día de hoy porque me toca. Ya lo haces de forma mecánica, ya no lo haces con esa pasión con que lo hacías al principio. Y al hacerlo de forma mecánica, te pierdes esos detalles especiales que Dios tiene para nosotros en las Sagradas Escrituras. Si nosotros venimos al culto, si nosotros cuando leemos la Biblia en nuestras casas, cuando oramos, no lo hacemos con esa pasión que demanda Dios de nosotros, no vamos a poder entender a plenitud lo que estamos leyendo, sino de forma superficial. Y cuando Dios nos pregunte algo, como le preguntó a Nicodemo, siendo maestro, y nosotros, dizque siendo conocedores de la Biblia, no sepamos qué responder, estamos igualito o peor que Nicodemo. Y siendo cosas tan básicas que no le entendamos, ¿cómo vamos a entender las cosas más profundas de Dios? Entonces, con ese preámbulo yo les quiero preguntar a ustedes, ya se los he enseñado, pero quiero tomarles un examen. No importa si se equivocan, pero yo quiero que estén seguros de él. En el versículo 5, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te digo, pues es necesario nacer de nuevo. Pregunto, les tomo el examen. ¿Qué significa nacer de agua y de espíritu? Fíjense que la conversación radica por algo central, que es nacer de agua y de espíritu. Y termina el texto con nacer de nuevo. ¿Qué significan esas palabras? Porque Nicodemo dice, oh, que tengo que meterme en el vientre de mi mamá y volver a salir de ahí. Para ustedes, ¿qué significa esto de nacer de nuevo? Y nacer de agua y espíritu. Ya, el bautizo, para la persona que escribió, ¿qué significa? Me está diciendo el bautizo, pero ¿a qué pregunta responde? O sea, ¿qué es el bautizo? ¿A qué se refiere con bautizo? Eso quiero que, si puede escribirlo, por favor, pues no hay problema, puedo opinar y mientras ustedes también siguen opinando. A ver, repito la pregunta. Jesús dijo, tienes que nacer de agua y de espíritu para ver el reino de Dios. No te maravilles de lo que te digo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, tú para ver el reino de Dios o entrar al reino de Dios, ¿tú qué necesitas? Nacer de agua y de espíritu. Y eso significa nacer de nuevo. Ya, pero ¿qué significa nacer de agua y de espíritu? A eso voy. Y quiero que me lo expliquen en sus palabras, como que yo soy una persona que no conozco nada de Dios y yo te pregunto, yo quiero que tú me digas qué significa esto porque no entiendo. Quiero que ustedes me digan en sus palabras y yo voy a hacer el papel como que de verdad yo soy una persona que no conozco nada de Dios y yo te hago esa pregunta a ti y tú que eres de Dios o no eres de Dios, me la tienes que explicar masticadito. A ver, vamos, eso quiero que ustedes aprendan, porque ustedes son pilas, ya los he visto, y ustedes tienen, aparte de pilas, lo más importante es que tienen el Espíritu Santo.
pero quiero ver cómo ustedes lo expresan a los demás. ¿Qué significa bautizo en agua y bautizo en espíritu? Vamos con el agua. Cuando a Jesucristo le pasaron la lanza en el costado, ¿qué salió de él? Sangre y agua. El agua que le salió del costado de Jesús, producto de la lanza que le pasaron, el soldado romano, quien era una representación de nosotros como pecadores, fue bañado del agua de Jesús. Él fue bautizado en ese momento porque él cayó de rodillas y reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador. En ese momento él fue bautizado en agua y en espíritu, porque él se arrepintió y se convirtió en ese momento a Jesucristo. Él reconoció y creyó que Jesús es el Hijo de Dios y que él es un pecador que necesita de Jesús. ¿Estamos? Porque en el momento que le cruza la lanza al costado, ese soldado fue bañado en el agua de Cristo, del derramamiento de la sangre. El agua tiene dos representaciones. El agua en el cual nosotros nos sumergimos está bien, pero la principal agua es el agua del bautismo en Cristo Jesús, producto de su sangre, porque cuando le pasaron la lanza al costado, que salió agua y sangre. Cuando nosotros recibimos la sangre de Cristo, ¿qué estamos recibiendo con eso? El agua de su limpieza, se podría decir. Estoy tratando de explicárselos en términos espirituales. Entonces, nacer en agua y nacer en espíritu son dos cosas que van conectadas en una. El nacer en agua es reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, de que Cristo fue traspasado en su costado por nuestros pecados. Entonces, y que nosotros somos pecadores, ahora sí lo que Araceli está comentando ahí y lo que ustedes me comentaron acá, que yo reconozco que soy un pecador, que yo reconozco que Cristo es mi Señor y mi Salvador, que yo reconozco que Él murió por mí en la cruz, yo reconozco que Él es el Hijo de Dios y que ahora yo le entrego mi vida a Él. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Un intercambio ¿en dónde? En la cruz, en la cual Cristo se lleva mis pecados y es derramada su sangre y yo soy rociado con su sangre y con su agua, con su bautizo en agua. Alguno me dirá, pero ¿por qué no el bautismo en agua sumergiéndote? Porque hubieron personas que no se lograron bautizar en agua, como por ejemplo el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús en la cruz. A él no lo bajaron de la cruz y metámoslos en el agua, ¿o sí? No. ¿Y él fue salvo o no? Porque reconoció a Jesús ahí crucificado junto con Jesús. Entonces, se podría decir, el bautizo es, como quien dice, un baño del agua de Dios. ¿De dónde viene el origen de este tema del agua? Desde la época de Moisés, cuando los judíos fueron liberados del pueblo de Egipto y cruzaron el mar. Eso en la Biblia se lo llama como el bautizo en agua, el primer bautizo. El bautizo en agua en nosotros, ¿cuál sería? ¿El agua de quién? ¿Que sale de dónde? De la fuente de Jesús. Y es manifestada en nosotros, ¿de qué forma? En el Espíritu Santo de Dios. Porque la Escritura dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Eso significa bautizo en agua. Bautizo en agua y bautizo en espíritu es la misma cosa. Es decir, para no hacerlo más bola, porque creo que les estoy hablando muy en chino, ¿o no? Les voy a explicar más. Cuando tú te arrepientes y te conviertes a Jesucristo, ¿qué sucede en ese momento? Tú le entregas tu vida a Jesús, tú te arrepientes. Jesús, yo te entrego mi vida. ¿Qué sucede? Jesús viene a tu vida. Listo. Después de que Jesús entra a tu vida, ¿quién viene? El Espíritu Santo. En ese momento tú estás siendo bautizada en agua y espíritu, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde viene el río de agua viva? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Y el origen de dónde viene? De Cristo, de su costado traspasado. Entonces, gracias a ese traspaso de Jesús en la cruz, nosotros tenemos al Espíritu Santo.
quien produce la fuente de los ríos de agua viva. Y tú fuiste bautizada en el Espíritu Santo y en agua cuando te arrepentiste y te convertiste a Jesús. ¿Sí? Ya. Vuelvo, repito. Yo soy una persona que no conozco nada de Dios. Y yo le digo a alguien, yo le digo a Jesús, Jesús, yo creo que tú moriste por mis pecados en la cruz. Yo soy un pecador. Yo te necesito. Hoy me arrepiento y te voy a entregar mi vida y voy a empezar una nueva vida. Me arrepiento de mi antigua vieja manera de vivir. Te entrego mi corazón. En ese momento, tú recibes a Jesús y recibes el bautismo en agua y en espíritu, que son lo mismo. Acuérdense, agua y espíritu no están separadas. No dice agua o espíritu, dice agua y, son juntas, es una sola. Cuando tú recibes al Espíritu Santo por haber recibido a Jesús, por haberte arrepentido, recibes el bautismo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautismo del Espíritu Santo, automáticamente recibes el bautismo de agua. Eso es lo que significa ese versículo cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, que significa arrepentirte de tu vieja manera de vivir. ¿Y qué significaba eso? Nicodemo, tú tienes que reconocer que yo, Jesús, soy el Mesías y que voy a morir por tus pecados. Muy bien. ¿Qué significa ser bautizado en agua y en espíritu? Simplemente es decir, ¿sabes qué es Jesucristo? Yo he vivido mi vida como me da la gana. Hoy tomo la decisión de arrepentirme y te voy a entregar mi corazón. Te voy a entregar mi vida por completo. Voy a dejar atrás mi vieja manera de vivir. Hasta aquí llegué con andar con la borrachera, con la tontería, ya les voy a hablar más crudo. La vida loca que yo vivo, listo, hasta aquí murió. Me voy a convertir a ti de corazón, voy a seguir tus pasos. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz, por mis pecados. Hoy te entrego mi vida por completo y voy a empezar a seguir tus pasos. ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios en ese momento que tú digas eso? Listo, te voy a bautizar. ¿Cuál bautizo? El del Espíritu Santo y agua, porque el Espíritu Santo y agua es una misma cosa. Entonces, tú te arrepientes y tú dices, hasta aquí llegué, Señor, me arrepiento, me convierto y voy a seguir tus pasos. Recibes a Jesús en tu corazón y recibes el bautizo de parte de Dios, del Espíritu Santo y del agua que viene con el Espíritu Santo. Eso significa bautizarte en agua y en espíritu. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, significa que te tienes que arrepentir de tu vieja manera de vivir. Y cuando tú te arrepientes, ¿qué pasa? Recibes el bautizo de Dios en agua y espíritu. Es decir, recibes el sello del Espíritu Santo de Dios. Eso es nacer de nuevo. Ok, entonces, ustedes ya se han arrepentido. Ustedes han recibido a Jesús en sus corazones. Ustedes siguen a Jesús. Listo. Ustedes ya están bautizados ¿en qué? En agua y en espíritu. Eso es todo. Eso significa nacer de nuevo. Ahora sí vamos a leer nuevamente el versículo que leímos para que se entienda mejor. Vamos. Juan capítulo 3, versículo 3. Listo, ahí está, dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Arrepentirnos y entregarle nuestra vida a Jesús. Eso es nacer de nuevo. Entonces, vamos otra vez al texto, verso 3. Jesús respondió y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál fue la primera pregunta? El que no naciere de nuevo. ¿Y cuál fue la siguiente respuesta de Jesús? El que no nace de agua y de espíritu. Listo, ahora sí. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Tú quieres entrar al cielo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Tienes que arrepentirte de tu vieja manera de vivir
y entregarle tu vida a Jesucristo. Reconocer que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó para que tú y yo seamos perdonados de nuestros pecados y gracias a Él entremos al cielo. ¿Lo crees? Sí, lo creo. ¿Estás dispuesto a arrepentirte? Sí, estoy dispuesto. ¿Le quieres entregar tu vida a Jesús? Sí, estoy dispuesto. Ok, repite esta oración conmigo. Oramos por esa persona recibe a Jesús. Listo, me arrepiento, te entrego mi vida. ¿Qué sucede en ese momento que hace ese acto de entregarle su vida? Inmediatamente es bautizado en Espíritu Santo y agua. Nació de nuevo. Eso es todo lo que significa ese versículo. Eso es todo. ¿Qué pasaba con Nicodemo? Nicodemo no lo entendía. ¿Por qué no lo entendía? Porque Nicodemo no reconocía a Jesucristo como el Salvador, sino que solamente lo veía a Jesús como el rabino. ¿Qué significaba rabí? Maestro. Lo veía como un maestro más de las Escrituras. Él no lo veía como Dios encarnado. Él no lo veía como el Hijo de Dios, el Mesías. Él solo lo veía como un rabino. Él no lo veía como el que iba a ser sacrificado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Tú conoces las Escrituras y el Antiguo Testamento habla de mí y tú no me reconoces. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué pasaba con Nicodemo? Nicodemo era una persona que estudiaba la Biblia, pero no le sacaba el jugo a la Biblia. Entonces ese es el problema que tenemos muchos de nosotros que nos parecemos a veces a Nicodemo, que leemos la Biblia y no le sacamos el jugo. Al inicio se la puse difícil para marearlos, porque hay personas que cuando escuchan así un poquito difícil el asunto ya se cansan y como a este man no le entiendo nada, en vez de, ok, quiero sacarle el jugo a lo que este man está escuchando, hasta entender lo que ya entendemos ahorita. Y Jesús en la Biblia, cuando tiene esa conversación con Nicodemo, le hace una pregunta y sostiene una conversación con Nicodemo al estilo que yo la acabo de tener con ustedes. No te entiendo, porque no me entendieron al principio, ¿verdad? Se los hablé al puro estilo de Jesús. Pero ahora se los di masticadito. ¿Ya lo entendieron? Listo. A eso quiero llegar. Que nosotros tenemos que explicarles a las personas masticaditos y no en nuestro idioma, porque no lo van a entender. Yo como se los expliqué al principio, yo lo entiendo. Y ustedes conociendo, se confundieron un poquito, ¿o no? ¿Qué hice después? Se los di masticadito. ¿Lo entendieron? Eso es lo que las personas necesitan de nosotros. El problema es que muchas veces de nosotros, cuando queremos transmitir el mensaje de Dios a las personas, se la ponemos complicada, porque se lo decimos en el idioma nuestro, que nosotros lo entendemos, olvidándonos que esas personas no están al nivel que nosotros estamos para poder entenderlo. Hay que explicárselo masticadito. Y si es posible preguntarle, ¿me entendiste? Aunque te digan que sí, vuélveselos a repetir, porque hay personas que te van a decir que sí porque sí, pero en realidad no entendieron nada. Vuélveselos a explicar. Por eso que yo les pregunté, quiero que ustedes me lo digan en sus palabras. Me lo dijeron en sus palabras, pero me lo dijeron en el mismo idioma como yo se los hablé al inicio. Ustedes lo entendieron, excelente. Yo los entendí, pero el que no conoce no lo va a entender y hay que explicárselo. Y antes de explicárselo, nosotros primero tenemos que entender lo que vamos a explicar. Porque hay muchas personas que y ustedes se han dado cuenta, que aunque tú le des masticadito, a veces no te entienden. Peor si le hablamos en el idioma de Dios. Ay, cierto, ya voy allá, gracias, ya voy allá, me hiciste de acuerdo. Ahora, ¿qué pito toca aquí entonces el bautismo en agua donde tú sumerges a la persona? Donde lo metes ahí en el río, en la piscina, o lo sumerges ahí. ¿Qué significa eso?
Todo aquel, miren, esto es, ¿cuánto es 1 más 1? 2. Esto es como que 1 más 1 es 2. Cuando tú estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesucristo, el bautizo en el agua, ya me refiero a la piscina o al río, el sumergirte, es automático. Todo aquel que le entrega su vida a Jesús de corazón no tiene por qué resistirse al bautismo en agua, porque el bautismo en agua es un resultado. Ahora sí me refiero al bautismo en agua, agua. Ahora sí en la piscinita o en el río, como sea, ¿no? Ahora sí, ahorita sí estoy hablando ya en ese agua. Todo aquel que se meta al bautismo en agua, ese acto es una consecuencia automática de que tú has nacido de nuevo, porque ya recibiste al Espíritu Santo. Y eso es bautizo en espíritu y en agua. Entonces, ahora sí, ¿ya te arrepentiste? Sí. ¿Ya recibiste a Jesús en tu corazón? Sí. ¿Ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Sí. Vamos a cumplir el mandato de Jesús. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Y vamos a verlo, Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Cuál fue la orden? Fíjense, no es una condición, es una orden. Verso 19, ponlo por favor. Jesús dijo, por tanto, vayan, oíd, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este bautizo es una orden de Dios. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso incluye bautismo en agua y en espíritu, que son una misma, y como consecuencia viene el bautismo en sumergirte en agua, como lo hacía los apóstoles de Jesucristo, que bautizaban a las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, metiéndolos en agua. Pero antes de meterlos al agua, primero les enseñaban a nacer de nuevo, es decir, a convertirse y arrepentirse, para de ahí meterlos al agua física, porque no podemos meter al agua física a una persona si esa persona primero no se ha arrepentido, porque el bautismo, sin tú haberte arrepentido y haberte convertido, no sirve absolutamente para nada. Y tú para arrepentirte y convertirte tienes que tener conocimiento. Un niño no tiene, un niñito, por eso el bautizo de niño no es aceptado, no es bíblico. Para meterte en agua primero hay un procedimiento, primero tú tienes que arrepentirte, convertirte, y como consecuencia ya viene el bautismo por sumergirte en el agua. Es automático. Me ibas a preguntar algo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo describe la Biblia muchas veces el Espíritu Santo? La Biblia describe el Espíritu Santo como agua. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo, porque son tres en uno, es uno solo, es un solo Dios. Ya eso ya saben. El Espíritu Santo lo describe como paloma, lo describe como agua, lo describe como fuego, lo describe como consolador. ¿Cómo más lo describe? Como viento recio. Hay muchas características. Entonces, cuando la Biblia se refiere a bautizo en espíritu, cuando Juan el Bautista dijo, Jesucristo viene, yo los bautizo en agua a ustedes, en agua física, pero viene uno detrás de mí, del cual no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es lo mismo, es una sola, sino que esa palabra de Espíritu Santo y fuego es una característica del Espíritu Santo. ¿Qué hace el fuego? Quema, consume. Cuando viene el Espíritu Santo dentro de ti, ¿qué va a hacer dentro de ti? Va a quemar la porquería del pecado, va a consumir la iniquidad de tu vida
va a fundir todo lo que no viene de Dios. Y le dice el Espíritu Santo, lo describe también como agua. ¿Qué viene después? ¿Qué hace el agua? Te sacia la sed. ¿Qué más hace el agua? Te limpia lo sucio. ¿Qué más hace el agua? Purifica. Entonces, cuando Juan el Bautista dijo, Jesús viene a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego, no es que dice Espíritu Santo y fuego otra cosa, no, es una misma cosa. En Espíritu Santo y fuego. Y Jesús dice que tienes que nacer en espíritu y en agua. Es la misma. Sino que cuando tú ya recibes el nuevo nacimiento, recibes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae en ti fuego, agua, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todos los beneficios de parte de Dios vienen así. Te limpia como agua, te purifica como el fuego al oro. El Espíritu Santo en forma de paloma, que representaría la paz, trae paz. Son características de su persona. Entonces, a eso se refiere cuando Juan el Bautista dijo, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, que es lo mismo, Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu va a quemar todas las ataduras que te tenían encadenado, por ejemplo, la droga, el alcohol, cadenas que el fuego de Dios, por medio de su Espíritu, va a consumir dentro de ti, lo va a quemar y tú vas a ser libre. Eso es en Espíritu Santo y fuego. Y en agua, ¿qué es? Como ya te arrepentiste y recibiste al Espíritu Santo, porque te arrepentiste, el agua va a limpiar todo el pecado de tu vida, vas a quedar limpio, blanco, como cuando lavas la ropa sucia. Entonces tu espíritu, tu alma queda limpia. Eso significa nacer en Espíritu Santo y fuego, nacer en espíritu y agua. ¿Me explico? Ya, eso es lo que significa. Entonces, la explicación que les estaba dando en cuanto al sumergir a una persona en agua física, eso es una consecuencia de que tú ya te has arrepentido. Vamos a hacerlo más ejemplificado. A ver, Nayeli, vente para acá. Y Elian también. Nayeli va a ser una persona va a ser el papel de una persona que está arrepentida, ¿ya? Y ella se va a convertir a Jesucristo. Y tú vas a ser una persona que vas a escuchar el mensaje y no te vas a arrepentir y vas a seguir tu vida como tú quieres. Listo. ¿Tú crees que Jesús murió por ti en la cruz? ¿Tú quieres recibir a Jesús en tu cuerpo? ¿Tú crees que Jesús murió por ti en la cruz? Sí, ok. ¿Te quieres convertir a Jesucristo? ¿No sabes? Puede ser. Puede ser. ¿Por qué dudas? Porque tampoco es que hago nada malo. O sea, no tengo tampoco de que arrepentirme porque no es nada malo. ¿Te cuesta dejar las cosas que estás viviendo? No pienso que sean malas. ¿Ya? ¿No estás decidido a recibir a Jesús? No. ¿No te quieres convertir? No. Listo. Se fue. Esa persona, ¿qué pasó? No nació de nuevo. Y como no nació de nuevo, no recibió el bautismo de el Espíritu Santo. Que el bautizo del Espíritu Santo trae agua y fuego. Ahora sí, Nayeli, ¿tú estás arrepentida de tu vieja manera de vivir? ¿Tú quieres entrar al reino de los cielos? Jesucristo murió por ti en la cruz para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Para que tú puedas entrar al cielo, gracias a su sacrificio en la cruz, tú le tienes que entregar tu vida a Jesucristo. ¿Estás dispuesta a hacerlo? ¿Qué significa entonces arrepentirte? ¿Qué significa entregarle tu vida a Jesucristo? Significa que te tienes que arrepentir de tu vieja manera de vivir. O sea, ya le vas a dar la espalda al pecado para darle el frente a Jesús. ¿Estás dispuesta a renunciar al mundo para entregarle tu vida a Jesús de aquí en adelante? ¿Sí? Listo, vamos a orar por ella. Entonces ella recibe a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Arrepentida, le pide perdón, se arrepiente, se convierte. ¿Qué pasa después de que ella hace esto? Viene el Espíritu Santo y la sella.
Eso es nacer de nuevo. Y en ese momento ella ha sido bautizada en Espíritu Santo y agua, y en Espíritu Santo y fuego. Ya está. Entonces, como ella ya estuvo dispuesta y ya le entregó su vida a Jesús, Nayeli, el siguiente paso, ¿sabes cuál es? A la piscina. Porque así lo ordenó Jesús en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estaré con ustedes todo el día, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es la orden del gran jefe? ¿Está dispuesta? Lógicamente me va a decir que sí, porque ya nació. Si ella no ha nacido, va a titubear todavía, así como el hermano titubeó. Porque esto es como que 1 más 1 es 2. El que le ha entregado a Jesús su vida, el bautizo es automático, porque lo ordenó Jesús. Entonces, si ya le entregó su vida a Jesús, ella va a cumplir la orden ¿de quién? De su dueño. ¿Y su dueño qué le ordenó? Muy bien. Y el bautizo implica 2 cosas: en Espíritu Santo y en agua física. Entonces, eso es automático. ¿Me hice entender ahora sí? Listo, gracias. Puedes tomar asiento. Eso Nicodemo no lo entendió. Y como Nicodemo no lo entendió, Jesús le dijo: Nicodemo, eres conocedor de las Escrituras, y esto tan básico no lo puedes entender. ¿Saben cuál es el problema? Tú puedes conocerte la Biblia al revés y al derecho, pero si tú no te has arrepentido y el Espíritu Santo no está dentro de ti, tú has leído este libro sagrado como que fuera una literatura cualquiera. Este libro no se lo lee de cualquier forma. Tú necesitas la guía del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque para poder entender esto, no te lo va a enseñar tu mente, tu intelecto, te lo tiene que enseñar el Espíritu Santo. Si no, no vas a entender lo que está aquí escrito. Si no, no vas a aceptar lo que Dios ordena. Porque Jesús dijo lo siguiente, Juan capítulo 14, versículo 26, dice la Escritura: mas el Consolador. Ahí hay una característica del Espíritu Santo. Vimos la característica: Espíritu Santo y agua, Espíritu Santo y fuego. Ahora aquí lo describe como el Consolador. ¿Sí se dan cuenta? Ok. Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Él te va a enseñar todas las cosas. Y Él te va a hacer acuerdo, te recordará todo lo que yo te he dicho. Para tú leer este libro sagrado, ¿qué necesitas? Al Espíritu Santo. Porque ¿qué va a hacer el Espíritu Santo según lo que leímos? Él te va a enseñar todas las cosas. Y Él te va a recordar todas las cosas. Pero si tú la lees y leyendo no te has arrepentido y no te has convertido a Jesucristo, ¿cómo vas a recibir el Espíritu Santo? Si tú lees la Biblia y te encuentras que Dios pide de ti que te arrepientas y tú no te quieres arrepentir, ¿quién te va a enseñar las cosas de Dios si no tienes el Espíritu Santo? ¿Y quién da el Espíritu Santo? ¿Quién bautiza en Espíritu Santo y agua y fuego? Jesús. Y tú no puedes tener a Jesús si no te arrepientes. Y tú no puedes tener el Espíritu Santo si no tienes a Jesús. Entonces, ¿quién te va a enseñar las cosas de Dios? Si el Espíritu Santo es el encargado de enseñarte todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el encargado de recordarte todas las cosas de Dios. Esto no es un libro cualquiera, esto es palabra
de Dios. Y para escuchar la voz de Dios hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, escuchar su voz y entender su idioma, su lenguaje. Amén. Por eso mucha gente no entiende. Y cuando leen algo aquí, lo sacan de contexto y se turban. Pero los que sí conocemos a Jesús y los que nos hemos arrepentido y el Espíritu Santo nos ha bautizado en fuego y en agua, podemos entender todo porque Él es el encargado de enseñarnos todas las cosas y de recordarnos lo que está aquí escrito. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos arrepentirnos. No podemos seguir viviendo como nos da la gana, porque caso contrario el Espíritu Santo no va a estar en ti. ¿Quién te va a enseñar las cosas de Dios? Si el Espíritu Santo es el que te va a enseñar. Entonces vas a entender muchas cosas de las Sagradas Escrituras. Y Dios te va a decir, por eso te digo, 1 más 1 es 2. Todo aquel que le entrega su vida a Jesús automáticamente, ahí ya entra lo que es el bautismo en agua física. Eso es otra cosa. Nosotros no somos salvos porque te metemos al agua ahí físicamente. No, tú ya eres salvo en el momento que te arrepentiste y te convertiste. Fuiste sellado por el Espíritu Santo, fuiste bautizado, naciste de nuevo. Lo otro es automático, nada más. Juan 3:3. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Muy bien. ¿Qué significa nacer de agua y de espíritu? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Gloria a Dios. Espero que los que están conectados me hayan entendido. Acá lo entendieron a la perfección y lo dijeron muy bien. En sus palabras. Eso es todo. Entonces, si alguien, yo soy una persona que no conozco de Dios, y yo te digo, oye, yo leí un versículo ahí, pero no entiendo eso de nacer de nuevo y de agua y de espíritu, ahora sí lo pueden explicar. No es necesario que se tiren 10 horas ahí, no. ¿Cuánto te demoró en responder? Ni un minuto. ¿Le entendieron? Demasiado fácil. Eso es todo. Ahora sí vamos a la parte, a la última parte. Vamos a saltarnos al otro punto. Con esto terminamos. En el versículo 6 en adelante. Sí, Juan 3:6. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ya sabemos que eso se refiere a nuestra antigua manera de vivir, a nuestro cuerpo físico, ¿no? Y el espíritu es el nuevo nacimiento. Ok, verso 7. No te maravilles de lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Ya lo entiendo, ¿verdad? Listo. Vamos a saltarnos al versículo 11. Este era el problema con Nicodemo. Jesús está hablando, dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. ¿Cuál fue el problema de Nicodemo? No creía. Ese fue el problema. No había nacido de nuevo. Verso 12. Entonces Jesús dice, Nicodemo, si yo te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo las cosas celestiales? Si tú eres una persona que no te has arrepentido, que no te has convertido, que no has sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego, en el Espíritu Santo y en agua, no sabes lo que es nacer de nuevo. Bueno, y con la explicación ya sabes lo que es nacer de nuevo. Ahora otra cosa es que nazcas de nuevo, porque hay gente que con lo que ya está escuchando, ya sé lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa esto y el otro. Ya, pero tú has nacido de nuevo. Eso es otra cosa. No se trata solo de saber, hay que hacerlo. Nace de nuevo. Pero bueno, si tú no quieres nacer de nuevo, pregunto, ¿cómo vas a entender si algo tan básico no lo quieres recibir? ¿Cómo me vas a creer o vas a entender cuando yo te diga que va a haber un arrebatamiento y que Cristo viene por su iglesia y que si Cristo llegase a venir en este momento y nosotros estamos a cuentas con Dios,
Vamos a desaparecer de la tierra en un abrir y cerrar de ojos y nuestras ropas quedarán tiradas aquí en el piso. Desaparecemos. Nos fuimos. ¿Qué va a decir la gente que no nació de nuevo? Esto me suena a Thanos, a Avenger, mucha película, mucho cine. A eso suena. Cuando el cine copió ideas de las escrituras. Y si hablo cosas más profundas y más terrenales y no han entendido más espirituales y no han entendido lo terrenal, ¿cómo van a entender lo espiritual? Es necesario nacer de nuevo. Y es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Peor entrar. Por eso la manifestación de Dios tú no la puedes ver en tu vida si tú no te has arrepentido, si tú no te has convertido. No puedes verla. Si quieres ver la manifestación de Dios en tu vida, arrepiéntase y conviértase. Nazca de nuevo, de agua y de espíritu. Amén. Solamente les voy a poner algo bien profundo, que Jesús lo dijo. Yo quiero que ustedes se den cuenta del siguiente versículo y quiero que ustedes me digan cuál es el detalle extraño que van a ver en el siguiente versículo. Que el siguiente versículo es espiritual. Vamos a ver. Vamos desde el 12, ¿ya? Si yo les he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo las cosas celestiales? Y a continuación Jesús le va a decir algo celestial. Verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiero que me vean en ese versículo lo extraño, en ese verso. Porque lo que le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le habló en idioma terrenal. Y después le dice a Nicodemo, pero si no crees, y si te hablo las cosas celestiales, ¿cómo entenderás? Y le lanza pues la celestial, que es el que estamos leyendo ahorita, el verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué de raro hay ahí? A ver, vamos a ver. Jesús dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Está hablando de él mismo, de Jesús. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta palabra es la extraña. Jesús está en la tierra. Está hablando con Nicodemo. Y él dice, nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo, o sea, yo mismo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo vas a decir que estás en el cielo si estás aquí en la tierra en mis narices hablando conmigo? Nicodemo, ¿no? Esas son las cosas ya espirituales. Por eso Jesús le dijo, si no me entiendes lo básico de nacer de nuevo, ¿cómo vas a entender lo espiritual? ¿Saben qué era lo que Jesús le estaba tratando de decir a Nicodemo en ese momento? Yo soy Dios. Porque una de las características de Dios, ¿saben cuál es? La omnipresencia. Porque Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Él está en el cielo y puede estar aquí mismo en el mismo momento. Él es omnipresente. Él está en esta reunión que hace oración en el arca de Dios, pero también está en otros cultos donde predican las palabras sanas al mismo tiempo, quizás se reúnan a la misma hora de nosotros, el día de hoy, y Dios está aquí y Dios también está allá. No me pregunten cómo lo hace, pero es Dios, por algo es omnipresente, porque está en todos los lugares al mismo tiempo. Él estaba describiéndole a Nicodemo, Nicodemo, soy el Dios omnipresente, porque soy el Hijo del Hombre que descendió del cielo y está en el cielo, pero estoy en tus narices. Y si Nicodemo no entendió lo primero, en lo segundo, haber quedado como loco. ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Soy el Señor, yo soy Dios encarnado. Encarnado, no reencarnado. Eso no existe, eso de reencarnación. Es encarnado, porque Dios es espíritu y se encarnó en la persona del Hijo, en Jesucristo. Ya lo sabemos eso. Entonces, cuando Él desciende y le dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, pero si estaba en la tierra. Ese
esas cositas y esos misterios revelados en un versículo te lo enseña el Espíritu Santo de Dios. Y lo que Dios está mostrando en ese momento es que Él es omnipresente. Y Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Y es omnipotente porque es todopoderoso. Omnipresente, que está en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Y cómo termina el versículo? Verso 14. Aquí ya le va a hablar en el idioma de Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué le estaba diciendo aquí Mira, este versículo lamentablemente, hago un paréntesis aquí para seguirles explicando. Este versículo lamentablemente hay muchos católicos que se la cogen ay, viste, es que Dios dijo que te crees una imagen y está bien, Dios aprueba las imágenes. Hay que ver, mijo. En la época de Moisés, Dios le dijo a Moisés que levante una serpiente para que las personas que sean picadas por la serpiente, cuando miren a la serpiente, sean sanadas de las heridas de la serpiente. Eso sucedió en el libro de Moisés. En Números capítulo 21, versículo 9, ahí está la escena de la serpiente. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Vuelve conmigo. El pueblo de Israel utilizó esa serpiente y la convirtió, empezó a prenderle velitas, incienso, arregor. Y más adelante Dios ordena a un profeta que destruya esa serpiente, porque el pueblo de Israel se corrompió. El mensaje en la época de Moisés no era la serpiente para recibir adoración, o para que se postren ante la serpiente, o le prendan velitas y lo que sea. No, era un mensaje profético de que así como la serpiente fue levantada, y la gente al mirar los ojos de la serpiente iba a ser sanada de las heridas, de las picaduras de la serpiente en el desierto, así las personas, así va a ser levantado Jesucristo en la cruz, y las personas que pongan su mirada en la cruz van a ser libertadas de la picadura del pecado, y van a ser libertadas de la muerte y de la condenación. Eso era lo que significaba. Entonces aparece Jesucristo ya en escena y le explica a Nicodemo, Nicodemo, ¿te acuerdas de la serpiente que levantó Moisés en el desierto? Tú que conoces las escrituras como maestro. Sí, sí, ya, así como Moisés levantó a la serpiente, así es necesario que yo sea crucificado en la cruz, para que tu mirada sea puesta en mí y gracias a mí tú puedas ser salvo. Eso es lo que le dijo. Verso 14, vamos a verlo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso es todo lo que significa ese versículo. Verso 15, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren cómo termina el versículo. Bueno, porque ahí continúan otros versos, ¿no? Pero el encuadre que estamos leyendo, se podría decir. Aquí termina esta parte, y ahí viene otra escena. Pero ahí termina la conversación con Nicodemo, en esta parte. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, ¿cuál es el origen de la conversación de Jesús con Nicodemo? Nicodemo, ¿tú conoces las escrituras? Sí, sí, yo soy maestro. Ah, eres maestro, muy bien. Hasta ese tiempo, ¿qué nomás tenían el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías? No tenían todavía el Nuevo Testamento. Listo, Moisés, Nicodemo, tú conoces las escrituras, eres maestro, ok, perfecto, pero no quieres recibirme a mí como el Mesías. Solo me reconoces como un maestro. Ok, pues te digo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué pasaba con Nicodemo? Nicodemo se conocía las escrituras, pero Nicodemo no se había arrepentido y no se había convertido. De nada sirve que tú te sepas la Biblia al revés y al derecho y no te hayas convertido de corazón. Entonces no puedes ver, porque no has sido bautizado en Espíritu Santo y agua. Porque el Espíritu Santo es el que te va a enseñar todas las cosas. Y así como ahorita me está recordando
para decírselos, el Espíritu Santo te recordará todas las cosas. Pero Jesús dice, pero nosotros lo que vemos, testificamos. ¿Se acuerdan del versículo que leímos? Y tú no quieres recibir, no quieres creer. Entonces, si te hablo las cosas terrenales y no la entiendes, ¿cómo entenderás las cosas espirituales? Porque nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que es del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Se lo dejó loco. Y así como Moisés levantó a la serpiente, porque tú, Nicodemo, conoces eso. ¿Te acuerdas, Nicodemo, cuando Moisés levantó a la serpiente por orden de Dios? Para que el pueblo de Israel sea sanada de las heridas de las picaduras de las serpientes en el desierto. Sí, sí me acuerdo. Listo. Así como la serpiente fue levantada, yo voy a ser levantado en la cruz, voy a morir, voy a resucitar, para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, ¿estás dispuesto? Nicodemo, no sé qué decisión habrá tomado, pero es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Es reconocer a Jesús como el Señor, reconocer que Él murió en la cruz, reconocer que Él murió por nuestros pecados y que yo me arrepiento y me convierto a Él. Nazco de nuevo. Listo. Ahora sí, recibo el bautizo del Espíritu Santo y agua. Y lo demás ya viene por añadidura. Amén. Ahora sí les pregunto, ¿están dispuestos a nacer de nuevo? Yo creo que aquí ya hemos nacido de nuevo, pero las personas que recién entienden esto tienen que nacer de nuevo. Porque antes de conectarse a lo mejor no lo sabían. Y los que estamos aquí hay algunos que quizás recién me escuchan y no lo sabía y recién se entera. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Ya lo saben. ¿Están dispuestos? Así como le pregunté en el pequeño ejemplo en antes. ¿Están dispuestos? Si es así, vamos a orar y a ponernos de pie. Y estos secretos y estos misterios del reino de Dios, las personas que no tienen a Jesús no lo van a entender. Por eso hay que llevar el mensaje del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Hoy nos has enseñado el misterio de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo acerca del nacer de nuevo, es decir, el nacer en agua y en espíritu, el cual ya lo hemos entendido. Pero ahora viene la parte de la práctica, que es el recibirlo, que es nacer, mejor dicho, de nuevo. Tenemos que nacer, ya no solamente tener el conocimiento, sino ahora nacer de nuevo. Y hoy tomamos la decisión de arrepentirnos y de convertirnos a ti, Jesucristo. Yo reconozco que he fallado, yo reconozco que he llevado una vida separado de ti, yo reconozco que me he alejado de tu presencia, yo reconozco que he vivido la vida loca, que he vivido como me ha dado la gana, pero hoy tomo la decisión de convertirme a ti. Quiero entregarme a ti de verdad, de corazón por completo y empezar a seguir tus pasos. Hoy recibo la vida eterna por medio de Jesucristo, quien dio su vida por mí en la cruz para yo ser salvo, para tener vida eterna y no para perderme en el infierno ni en la condenación, sino para ser salvo. Gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero hoy tomo la decisión de nacer de nuevo. Te pido que me selles con el bautizo de tu Espíritu Santo. Ahora sí entiendo el término bautizo del Espíritu Santo, Señor. Bautízame ahora que te he recibido en mi vida como mi Señor y Salvador. Ahora bautízame con el Espíritu Santo y fuego, con el Espíritu Santo y agua, porque tú prometiste al Espíritu Santo el Consolador, quien nos enseñará todas las cosas y nos recordará todas las cosas. Pues ahora, Señor, yo necesito de ese Espíritu Santo. Bautízame porque eres tú el que bautiza, Señor. Padre, gracias te doy. Gracias por la enseñanza, pues yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, el Dios todopoderoso, Jesucristo,
el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que vino aquí a este mundo, murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos para regalarnos la vida eterna a cada uno de nosotros si nos arrepentimos y nos convertimos a Jesús. Gracias, gracias por mostrarme el misterio del nuevo nacimiento una vez más, pues cada vez que tocamos estos temas, siempre hay algo nuevo que tú nos enseñas y algo fresco. Y hoy hemos entendido algo muy importante, que si no nacemos de nuevo, no podemos recibir el nacimiento, el bautizo del Espíritu Santo, y por ende no podemos entender tus palabras o lo que tú tienes para nosotros. Pero ya nosotros hemos recibido, nos hemos arrepentido y ahora vamos a permanecer en ti hasta que tú regreses por nosotros. Y asimismo, cuando me toque enseñarle de tu palabra a las personas que no te conocen, tú me puedas recordar por medio de tu Espíritu Santo y me des la sabiduría para poder compartir el mensaje de tu palabra a aquellos que no te conocen. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén.